La mayoría de los países de la Tierra están gobernados por políticos. Los políticos son personas, la mayoría hombres, aunque hay muchas mujeres también implicadas. Los políticos, digo, son hombres que tienen que hacer promesas que saben que no van a cumplir. Todos los políticos de todos los países de la Tierra prometen hacer cosas y saben que no van a cumplir lo que prometen. Tienen que prometerlo, esas cosas tienen que prometerlas, porque si no nadie los votaría. El único ser en todo el universo que cumple todo lo que promete es Dios. Por eso Dios no está obligado a prometer. Pero cuando Él promete algo, lo cumple, porque es un Dios fiel, un Dios santo, un Dios justo, Dios de gracia y Dios de gloria. Soy Luis Carballosa. En este día os invito a repasar conmigo el Salmo 105. Este es un salmo algo extenso, tiene 45 versículos, pero vamos a repasar este salmo, aunque sea de manera ágil, rápida, para que veamos cómo Dios actúa. Este salmo nos da un repaso de la historia de la nación de Israel, del pueblo y de la nación. No se nos dice quién fue el autor de este salmo. Aparece allí solo Salmo 105. Y este salmo hace un llamado a la alabanza al Dios de Abraham. El Dios de Abraham es el Dios fiel, el Dios que cumple todo lo que promete. El Dios que hizo promesas a Abraham. Promesa personal en primer lugar, promesa nacional en segundo lugar y promesa universal en tercer lugar. El salmo comienza diciendo: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob, Jacob es Israel, sus escogidos. De manera que hay aquí una introducción, estos primeros 6 versículos, un llamado a adorar al único Dios vivo y verdadero. El segundo párrafo de este precioso salmo
abarca desde el versículo 7 y se extiende hasta el versículo 15. También un precioso trozo de la palabra. Leo estos versículos. Tienen que ver con el pacto de Dios, ese pacto que Dios hizo con su siervo Abraham. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto. Los hombres se olvidan de sus compromisos, de sus promesas. Los políticos se olvidan. Los políticos prometen y no cumplen y engañan a los pueblos, pero Dios no se olvida de la palabra que mandó, dice allí, para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. El pacto que Dios había hecho con Abraham lo confirma con Isaac en Génesis capítulo 26. La estableció a Jacob. Jacob, el hijo de Isaac, la estableció a Jacob, a Israel, por decreto, por autoridad de Dios. Dios cumple su promesa. A Israel, por pacto sempiterno. Cuando Dios promete, Dios cumple. Es el hombre el que promete y falla, no cumple. Pero cuando Dios promete, Dios cumple. Por ejemplo, Dios promete dar el regalo de la vida eterna a todo aquel que pone su fe y su confianza en Jesucristo. Y Dios lo hace. Dios promete levantar al caído que alza sus ojos y mira a él, y él lo hace. Dice el versículo 11 que Dios le dijo, mire lo que Dios le dijo a Israel, parte del pacto abrahámico, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Esa tierra pertenece a la nación de Israel porque Dios se la dio. La tierra es de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y él dio ese trozo de tierra que se llama la tierra de Palestina, pero es la tierra de Israel porque Dios se la dio a su nación. Y dice allí cuándo se la dio. Versículo 12, cuando ellos eran pocos en número, forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. Mire lo que dice, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. Mire lo que Dios dijo a esos reyes, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Génesis 20, 3 al 7. Dios ha prometido a ese pueblo y Dios va a cumplir todas sus promesas. Y en su tiempo, Dios levantó a José, hijo de Jacob o Israel, y cuando era un joven, lo llevó a Egipto. Versículo 16, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo, fue vendido como esclavo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra, es decir, hasta que Dios cumplió su palabra. Ese su ahí se refiere a Dios.
hasta la hora que se cumplió es decir, Dios, su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos y le dejó libre y lo puso por señor de su casa. José fue sacado de la cárcel y fue elevado a ocupar un lugar solo segundo al del faraón y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiera. Le dio autoridad a José y a sus ancianos enseñara sabiduría. Fíjese cuánta autoridad el mismo faraón le dio a José, que reprimiera a sus grandes, y a los ancianos de Egipto José les enseñara sabiduría. Tremenda obra hizo Dios. Ahora hay un repaso aquí de la historia de Israel en Egipto, lo que Dios hizo con la nación, cómo Dios la llevó a Egipto y allí estuvo esa nación por más de 400 años. Allí estuvo en esclavitud y dice el versículo 23, después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam. Cam es uno de los hijos, o fue uno de los hijos de Noé, y los egipcios son camitas, son descendientes de Cam. Hay tres orígenes de las razas y pueblos humanos: semitas, como los judíos, descendientes de Sem; camitas, como los egipcios, descendientes de Cam; y los jafitas, los descendientes de Jafet, los indoeuropeos, los tres grupos étnicos que hay en el mundo. Versículo 24, y multiplicó su pueblo en gran manera. Allí en Egipto el pueblo creció. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, se calcula que era ese pueblo 2,5 millones de seres humanos, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Fíjese, todo eso es la soberanía de Dios. Dios está actuando. Hasta que llegó el día cuando Dios levantó a Moisés y Aarón. Envió a sus siervos, Moisés y Aarón, al cual escogió, siervos escogidos por Dios. Fíjese que Dios está guiando todas las cosas. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas. Fíjese, ahora se va a hablar aquí de las 10 plagas que Dios envió a Egipto para juzgar. Envió tinieblas, versículo 28. Versículo 29, volvió las aguas del Nilo en sangre. Y versículo 30, envió una plaga de ranas. Versículo 31, habló y vinieron enjambres de moscas. Todo lo que Dios tiene que hacer es hablar, y piojos por todos sus términos. Esa fue la quinta plaga. La sexta, les dio granizo por lluvia, obra de Dios. Y luego, más adelante, dice que llamas de fuego en su tierra. Y más adelante habla de que quebró árboles de su territorio. Y en octavo lugar, habló y vinieron langostas. Y la novena plaga fue pulgones sin número, todos esos insectos. Y finalmente,
En el versículo 36 dice, hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los primogénitos, Dios juzgó a la nación de Egipto y lo hizo de una manera tremenda. Versículo 37, sacó a su pueblo de Egipto, pero mire, habían sido esclavos por largo tiempo, ahora los saca de allí ricos. Versículo 37, los sacó con plata y oro. Versículo 38, Egipto se alegró que salieran. Ya aquellos israelitas eran personas desagradables para los egipcios, pero Dios, mire lo que Dios hizo, los sacó con mano poderosa y fuerte, extendió una nube por cubierta para que los protegiese durante el día y una llama de fuego, fuego para que alumbrase la noche, una columna de fuego. Pidieron e hizo venir codornices. Dios los alimentó y les dio pan, les dio el maná del cielo. Dios abrió la peña para que pudiesen tener agua y les dio abundante agua. Dice, corrieron por los sequedales como un río. Y mire por qué. Versículo 42. Aquí lo dice, porque se acordó de su santa palabra. Su santa palabra ahí es su santa promesa, su santo pacto dado a Abraham, su siervo. Dios nunca se olvida de lo que él promete. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos y les dio las tierras de las naciones, tal como lo había prometido, y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos. Mire para qué Dios lo hizo, para que guardasen los estatutos de Dios y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Pero cuando ese pueblo está en desobediencia y no cumple los estatutos y las leyes de Dios, Dios los saca de la tierra. Por eso Dios los llevó cautivos a Babilonia en el año 568, y por eso Dios en el año 70 los ha esparcido a través de todo el mundo. La bendición está en la tierra. El pueblo es bendecido en la tierra, pero cuando el pueblo desobedece a Dios, Dios los saca de la tierra. Querido hermano, querida hermana, acerquémonos a Dios en este día. Miremos el ejemplo de lo que Dios hizo con su pueblo, con su nación, con Israel. Hoy Israel está sufriendo su desobediencia a Dios. No seamos desobedientes, ni tú ni yo. Obedezcamos al único Dios vivo y verdadero. Alza tus ojos al cielo ahora mismo y dale gracias por todo lo que Él hace por ti. Y debo yo de hacer lo mismo, alzar mis ojos al cielo y darle gracias por lo que Él hace por mí. Amén y amén.